Genoveva Flores. Es una reconocida periodista, pero más allá de su trabajo, tuvo una formación universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al hablar un poco más a detalle sobre sus credenciales, podemos hablar de la Universidad Iberoamericana, que estuvo en la UAM Azcapotzalco y en el CCH Vallejo. Ella estudia la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva y estamos muy orgullosos de que estés aquí con nosotros, Genoveva Flores. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, es un gusto. El equipo de Decidiendo un Futuro tiene algunas preguntas y también algunas otras que recibimos del público. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la primera? La carrera que tú estudias, según tengo entendido, es licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva. Sí, ¿Cierto? eso estudié. Perfecto. Eso estudié en la UNAM. En la UNAM. Y donde tú la estudiaste, digamos que fue en el campus principal, ¿no? Para las personas que no conocen la Universidad Nacional Autónoma de México y los diversos campus, por así decirlo, que tiene al menos en la Ciudad de México, ¿podrías explicarle un poco en qué parte de la Universidad Nacional estuviste tú? Sí, yo estuve en uno de esos campus desconcentrados, que es la FES Zacatlán, y era para mí muy importante que fuera ahí, porque la FES Zacatlán estaba especializada en periodismo escrito, y yo lo que quería era escribir. Ya que estuve ahí, me empezó a entusiasmar a hacer radio, pero al final me llamó la atención más escribir. Entonces, era como fundamental, porque en la época en la que yo estudié, que fueron los años 80, eh, eh, tenía un gran prestigio de estudiar periodismo escrito en Acatlán, y casi era como una garantía que te daban trabajo si habías pasado por ahí. Entonces, sí, yo me fui a la FES a Acatlán. Perfecto. Esto sobre todo lo comentamos porque en Decidiendo un Futuro creemos que cualquier carrera universitaria es un gran factor para poder impulsar a las personas a tener un futuro, pero sobre todo en Decidiendo un Futuro creemos que la carrera, más allá de ser una vocación o lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, es algo que te va a aportar y finalmente es parte del camino de construir una misión de vida, tener una proyección y saber qué vas a hacer. Entonces, si pudieras definir tu carrera en una oración, Genoveva, ¿cómo la definirías? Contar historias. El periodismo escrito es sobre todo contar historias interesantes, contar historias que no se han dicho, que tienen una sorpresa para el lector, y también esta sorpresa puede ser la manera en cómo está escrita, ¿no? Entonces, sobre todo los periodistas contamos historias. Ok, al hablar de historias, pues supongo que incluso tú misma lo has vivido, hay muchos mitos y cosas que no son realidad detrás de la carrera de periodismo. En muchas ocasiones escuchamos que solo se van a dedicar a la televisión, que solo se dedican a la parte de reportar y que de esta carrera depende tremendamente de las conexiones y de las relaciones públicas que puedes llegar a tener. Pero ¿quién mejor que tú para contarnos la realidad detrás de toda esta parte de periodismo? Bueno, cuando yo empecé a hacer la carrera, de veras que, bueno, te tiene que gustar mucho. Esta carrera es como para intensos, intensas, o sea, yo salté, digamos, de hacer montañismo a hacerme periodista, ¿no? O sea, era súper intensa. Y, eh, y lo peculiar fue que cuando yo elegí dedicarme al periodismo, eh, a mis padres no les gustó. Supongo por todos estos mitos que había, pero con un gran respeto. Yo no me enteré de su disgusto hasta cuando iba como a la mitad de la carrera, ¿no? Y por otra parte había como mucho de esto de que pues no que mis papás son contadores, ¿no? Entonces no tenía yo realmente conexiones en el medio,
pero yo de todos modos, yo quería hacer eso, ¿no? Yo estaba como enamorada de la comunicación y tenía como grandes habilidades, porque para escribir hay que ser grandes lectores. Entonces yo era una gran lectora y tenía una facilidad de lenguaje que todos mis maestros iban como reconociendo. Entonces, también es algo curioso, pero hay un dicho en el periodismo que dice que periodismo sin suerte, no, periodista sin suerte no es periodista. Y yo creo que yo la tuve, porque mi primer trabajo, en realidad, como periodista, mi primer trabajo me lo contactó una amiga que se había cambiado de turno y que entonces nos encontramos como en en que ella entraba y yo salía, una cosa así. Me dice, ay, qué bueno que te encuentro, fíjate que mi maestro de géneros periodísticos está buscando una reportera, ¿por qué no lo vas a ver? Así fue, o sea, tal cual. Fue un periodista que estaba, digamos, un poco de paso por Acatlán y yo fui a verlo pues lo que me valió y de acuerdo a lo que justo acabas de decir, es que cuando yo me presenté me dice, oye, yo soy Genoveva Flores y soy universitaria. Eso fue muy padre porque años después me dieron el trabajo, seguimos siendo muy buenos amigos y años después me confesó, bueno, fue un poco chistoso mi reclutamiento, pero me dijo que la razón fundamental por la que me había contratado es porque yo había dicho que era universitaria. Wow, qué gran historia. Aquí, ¿quién diría que una simple palabra pudo haber cambiado el rumbo de la historia? Así es. Y Y lo siguiente que pasó es que me puso a prueba, o sea, porque en el periodismo eres lo que escribes, en el periodismo escrito. Entonces, inmediatamente me puso a prueba y me dio un material y me dice, escríbeme una nota. Ahí había una máquina de escribir, en ese entonces todavía había máquinas de escribir, había una máquina de escribir, le puse sus cuartillas y a escribir la nota, no, no es de cuánto sacaste, no, bueno, sí me preguntó en qué semestre vas, pero no, pero un poco como para saber cuántas redacciones periodísticas había llevado, ¿no? Entonces yo ya, por suerte, había llevado la general, la redacción, la nota y la entrevista. Entonces con eso me defendí y con eso entré en mi primer trabajo, ¿no? Pero es más habilidades, no tanto teoría, no, lo que sabes hacer. Y eso fue lo que me dio el trabajo. claro, en una carrera tan práctica como lo puede ser la que tú estudiaste, digo, muchas veces los jóvenes tienen la idea de que la calificación que tengan va a definir su primer empleo o su éxito laboral. Digo, a lo mejor en algunos casos aplicará, pero lo que podemos ver realmente es que, como tú dices, las habilidades que sepan son las que vas a aplicar en tu primer trabajo. Sí, es curioso porque hay habilidades que incluso yo traía y tú dices, no sabes exactamente cuándo te va a servir. Había estudiado en una secundaria técnica y había estado en el taller de secretarias, ¿no? O sea, yo, ¿qué voy a hacer secretaria, no? Pero la maestra de mecanografía era súper estricta. Entonces, otra de las cosas que definió que me quedara yo a trabajar ahí era una oficina de prensa de un municipio y fue que justamente yo era muy hábil en la máquina, ¿eh? O sea, yo incluso ahora puedo estar leyendo, copiando un texto de un libro y en la computadora yo no necesito ver el teclado, pero eso venía desde la secundaria, ¿no? Desde mi taller de mecanografía. Entonces, realmente como que sí hay habilidades que vas como coleccionando en tu pasar por las escuelas y que no sabes cuándo te van a servir, ¿no? Claro, y es parte de la educación, ¿no? Muchas veces no valoramos esa clase que tenemos de literatura, de ortografía, y lo vemos simplemente como reglas que hay que seguir,
cuando la comunicación es vital, es fundamental para el accionar humano. Simplemente esta entrevista no se podía efectuar si no tuviéramos habilidades de comunicación. Así es. Y parte de lo que tú ya mencionaste es un poco orientado a la siguiente pregunta que teníamos, que es acerca del perfil de alguien que estudia tu carrera. Ya nos comentaste, por supuesto que tiene que ser un ávido lector. Me gustó mucho esa frase que dices, para ser un buen escritor hay que ser un buen lector. Y sin duda, seguramente has leído un gran número de libros. Sí, 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 yo le debo como mi amor al español a mi papá, porque la mayoría de la mayoría de los papás te cuentan cuentos, y mi papá no, mi papá me leía poemas, o sea, para dormir, ¿no? Entonces, así yo conocí a Pablo Neruda, a Juan Ramón Jiménez, en fin, y esta musicalidad que tiene la poesía y el español y estas palabras exquisitas que están dentro de la poesía, pues bueno, yo las conocí desde que era muy, muy niña, y en mi casa siempre hubo una gran cantidad de libros. Tuve una educación media espartana, ¿no? Yo nunca he hecho televisión, no, casi no he hecho televisión, porque entre otras cosas, como en ese entonces, y se considera, muchas familias consideraban que la televisión era la caja idiota, ¿no? Entonces nos limitaban, digamos, la exposición a la nana electrónica. Y entonces, pero, digamos, en contraparte, tú podías pedir, fíjate que podías pedir lo que fuera en excursiones, por ejemplo, de los scouts, Okay. o lo que fuera, porque después de los scouts también estuvimos en clubes de montaña, ¿no? Tú podías pedir lo que fuera, digamos, de esas actividades. Mi papá era un gran excursionista, entonces, y libros. O sea, de ahí te iban a dar ilimitadamente lo que fuera de libros y de excursiones. Entonces, pues bueno, leí muchísimo desde chiquita, y también fui a muchas partes, tuve muchas excursiones, porque era la puerta que estaba abierta, ¿no? Y ciertamente, digo, tuviste el beneficio de viajar a muchas partes, como lo comentas, pero incluso los libros, y justo creo que es fundamental, un buen escritor te, te traduce, te traslada a un mundo diferente, a contextos diferentes, y es parte de lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Mostrarnos qué está pasando en otros países, qué está pasando con el gobierno actual. Es una faceta bastante compleja y complicada para, pues básicamente son los ojos de la población y tienen ese deber como tal. Sí, estás hablando de algo que es una habilidad muy difícil de conseguir, que es la habilidad de escribir crónica, ¿no? De ser testigo y llevar a los lectores al lugar de los hechos, digamos. La crónica es un género muy especial, es un género muy sensible, porque tú tienes que transportar al lector a ese lugar y decirle a qué huele, a qué sabe, digamos, si las personas que estás tú, sobre las que estás escribiendo, están angustiadas o están a gusto, es decir, no solo las sensaciones de los sentidos físicos, sino también cómo interpretar los sentimientos, las actitudes, si se sienten frustrados, si están a gusto, si se sienten en paz, ¿no? Entonces, esa es la habilidad del cronista. Y una de los géneros más difíciles, bueno, hay dos géneros que son como difíciles, la crónica y el reportaje, que es el género maestro del periodismo. Ok, qué bueno que lo mencionas y justamente aquí siempre lo hemos dicho, somos neófitos de las carreras, más allá de las que estudiamos, no conocemos, pero básicamente para eso es esta entrevista, ¿no? Conversar y conocer Sí. la realidad detrás del periodismo. Una de las habilidades que comentan nuestro público es que debe ser alguien temeroso y básicamente que no tengas miedo a nada, sobre todo a raíz de los hechos y la violencia que se ha suscitado en nuestro país, donde los periodistas vemos en las notas de cada diario, de cada periódico,
como miles de periodistas asesinados año con año y el número solo crece. Entonces, ¿tú crees que este factor de ser temerario, de poder arriesgar incluso tu vida con tal de tener una nota, es parte fundamental del periodismo o es un poco un estereotipo que se tiene? Yo creo que es un estereotipo y yo creo que no hay ningún trabajo que valga la pena que ofrezcas tu vida para lograrlo. Sin embargo, sí, ¿cómo explicarles? Sí, como que en un riesgo calculado, sí eres temerario, ¿no? Porque yo recuerdo que alguna vez estaba yo en Ciudad Obregón y pues ahora digo, híjole, no sé si ahora lo haría, pero entonces, claro, en aquel entonces sí lo hice porque era yo soltera, no tenía familia, bueno, tenía mis padres, ¿no? Y yo les había prometido, porque me fui a trabajar a Sonora, que no iba a escribir del narcotráfico, y eso es fundamental. Además, el periódico con el que yo iba no era su foco, yo era directora del periódico El Financiero, de la edición local del periódico El Financiero, así me había especializado, pero, una vez estábamos, pues en realidad estábamos como en una excursión con la corresponsal de Ciudad Obregón y con el que era el corrector caricaturista y reportero de cultura, que también era de Ciudad Obregón. El caso es que en algún momento de esta excursión, porque incluso era un sábado o algo así, la corresponsal dijo, la mamá de la corresponsal dijo que si no íbamos a ir a los 15 años, ¿no? Y Ok. que nos podía invitar a nosotros. Y así como en secreto me dijo Alfredo, que era este multitask, me dice, vamos Genoveva, son los 15 años del ambiente de los narcos, ¿no? Y aunque yo le había prometido a mis papás no meterme en eso, yo convencí a la mamá o sea, pues yo intervine y le dije a la corresponsal, oye, pero Pame, ¿por qué no quieres que vayamos? O sea, tu mami quiere ir, nosotros podemos acompañarlo. Y como lo dijo la jefa, porque yo era su jefa, yo era la directora. Claro. Entonces, pues el caso es que nos arreglamos. De alguna manera yo me di el riesgo porque los 15 años no eran en la sierra, ¿eh? Eran en el club de golf de Ciudad Obregón. Oh. O sea, era ahí, o sea, Ostentoso. sí. Entonces, Alfredo me había dicho que fuéramos porque iba a ir o iba a amenizar esos 15 años un compositor de banda, ¿no? O sea, un compositor que le hacía canciones a los narcos. Entonces era como una gran oportunidad para hacer una crónica de eso. Al final ni fue. O sea, al Okay. final no fue él el que amenizó ni nada, pero pues ahí estuvimos, ¿no? Ahí estuvimos, ni siquiera salió la crónica porque no hubo no era demasiado diferente que unos 15 años tradicionales, ¿no? Entonces, justo porque no había ido este cantante y eso. Entonces, sí, a veces uno es temerario, ¿no? Claro, cuando ya tienes familia, eso es diferente, eso cambia. Pero de todos modos, yo hice un periodismo muy especializado. Tú decías, que no todo mundo es andar reporteando. Entonces yo hice un periodismo muy especial, o sea, yo me convertí en editora, por eso llegué a ser directora de los periódicos, porque digamos, como mi paso por las redacciones fue por la edición. Entonces, como eres editor, vas subiendo en la carrera interna de los periódicos y justo la labor de editor en mi caso, te va, te va dando las herramientas para llegar a dirigir periódicos. Por supuesto. Sí, es parte de la redacción que es una de los ejes, ¿no? De esta carrera. Para todo aquel que piense que periodismo solo es aventurarse y risas y diversión, creo que tienen que tener muy claro que gramática y redacción van a ser sus acompañantes. Sí, justamente, ¿no? Y también es una habilidad que es difícil de adquirir, porque yo incluso, digamos, los últimos años di clase de periodismo, digamos, 10 años di clase de periodismo, pero una habilidad y que es difícil de enseñar
en aula, y la aprendes más bien como en las redacciones, es este feeling de lo que es una nota y lo que no es una nota. O sea, qué le va a gustar al lector y un poco saber los contextos y saber las palabras exactas, porque finalmente el periodismo, o sea, conquistar a un lector es un acto de seducción. Claro, el público no lo sabe, pero tuvimos el gusto de conocernos a través de los Scouts. Genoveva me dio un curso acerca de un poco la planeación detrás de un proyecto. No es, siempre pensamos que un proyecto va a tener la solución al problema del resto de la humanidad. Pero muchas veces, como dices, no nos ponemos a pensar del otro lado, qué quiere el otro, en este caso, qué quiere el lector escuchar, cómo lo quiere escuchar. Y creo que parte de lo que te ha permitido dar este tipo de cursos también, dentro de las muchas cosas que tú haces, me parece que ahorita estás impartiendo un curso acerca de redacción, o un poco acerca de cómo construir los protocolos de investigación, me parece. Sí, sí, fíjate que ese es un twist interesante en mi carrera. A mí me gustaría incluso comentarlo si me lo permites, Adelante, adelante. porque cuando tú haces la primera elección de tu primer carrera, tiene que ver con mucho con lo que eres cuando eres joven. Y luego me pasó algo curioso. Yo siempre fui editora, pero cuando eres periodista total, ¿no? Entonces no puedes así sustraerte de reportear. Y yo misma me asignaba temas interesantes y me iba y los reporteaba y después les dije, aquí está este reportaje, me gusta mucho el reportaje, ¿no? Y pues a las empresas en las que trabajaba, yo trabajé en varios periódicos como el Excelsior, el Financiero, después fui directora del Vanguardia en la ciudad de Monclova, ¿no? Entonces, y mi última, digamos, labor periodística que ahorita está como en stand-by, soy corresponsal de sí, porque la cosa económica, soy freelance, entonces la cosa económica en los medios está durísima ahorita, entonces, estoy en stand-by, soy corresponsal de Estrategia y Negocios de Centroamérica, que es una revista muy prestigiada de negocios. Es la más importante en Centroamérica y el Caribe. Y entonces estuve durante todo el año pasado mandando colaboraciones, pero con la pandemia y la crisis económica me dijeron, pues ahorita no mandes nada. Pero bueno, ya, mi esperanza es que se resuelva y que después empiecen a pedir, ¿no? Claro. Pero les comentaba que eres editor y entonces hay una carrera y te lleva a ser director, ¿no? Porque tú tienes esa capacidad de evaluar qué es más periodístico. De todo, digamos que en una redacción del 100% de las noticias, ¿qué te digo? Se publican el 60%, si me apuras. Y somos los editores quienes decimos que entra y que sale, somos unos gatekeepers, se llama. Y eso de acuerdo a lo que interesa al medio en el que estás trabajando y también lo que está en el ambiente e interesa a los lectores, porque el periodismo siempre anda buscando la novedad y entonces la novedad puede provenir de enfoques diferentes, como de cómo estás viendo las cosas, ¿no? Ok, ahí ahora que comentas la novedad, parte también del perfil que cree la comunidad de Decidiendo un Futuro para un periodista es que es chismoso o chismosa. Entonces, ¿tú crees que un periodista tiene esa característica? No, yo creo que no. O sea, yo creo que es un gran curioso. O sea, chisme tiene una connotación como negativa, ¿no? Ok, En cambio, una de las grandes cosas que tiene la humanidad en general y que a veces la educación aplasta, porque pues un poco como decir que en tu vida vas cambiando, a mí me interesaba mucho cuando ya dejé, digamos, de estar en periódicos, yo hice una carrera de 15 años en periodismo y dije, yo ok, tengo mucho que enseñar, entonces regresé, digamos, me convertí en maestra universitaria y tuve mucho éxito en formar esto, pero
Pero yo creo que la educación, cuando es muy tradicional, te mata la curiosidad. Y la curiosidad es como un gran motor para muchas cosas, por ejemplo, para la ciencia, ¿no? Entonces, para la investigación, yo dentro de la carrera universitaria después me convertí en investigadora. Ahorita doy cursos justamente de protocolos de investigación para hacer tesis. O sea, todo lo que ahora aprendí en academia, ahora lo estoy enseñando para que no sea una monserga hacer las tesis, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tú puedes hacer twist en tu carrera y que tienes que seguir con esta, si a ti te gusta enterarte, yo diría que no chismoso, sino te gusta enterarte, te gusta leer, estar actualizado, te gusta hacerte preguntas, ¿no? Pues tu perfil es ideal para que seas científico, si puedes permanecer mucho tiempo en un laboratorio o para ser periodista. Porque yo cuando elegí mi carrera, que un poco también se trata de esto, yo Claro, era muy hábil para la comunicación por toda esta tradición lectora y demás, pero también era buenísima para la biología. Y entonces hasta mi maestro de biología del CCH me dice, estudie biología, que no, a usted se le da muy bien. Pero yo creo que hay cosas también para decidir la carrera que son importantes. claro. Yo soy así súper gregaria, ¿no? A mí me gusta estar con la gente. Yo en una fiesta soy feliz estando con la gente y no necesito beber alcohol. O sea, lo único que necesito es estar con la gente, ¿no? O sea, estar en un grupo. Y entonces yo decía, no, hombre, o sea, el trabajo de biología es muy solitario, ¿no? Tienes que pasar como muchas horas en tu laboratorio sin ver a nadie, pendiente de tus experimentos, y eso no va conmigo. Entonces, mi elección también tuvo que ver con lo que eres intrínsecamente, no vas a traicionarte, ¿no? No vas a sufrir en la carrera tienes que realizar. Claro, en parte del método que nosotros le damos a los jóvenes para que decidan una carrera es, antes de ir a buscar una carrera, hay que encontrarte a ti mismo. Tienes que encontrar los valores que rigen tu persona y eso es por lo que vemos que mucha gente no es feliz con lo que hace, porque los valores que tienen y las acciones que hacen en el día a día no concuerdan, no empatan. Y aquí me gustaría un poco mencionar o preguntarte cuáles son los valores que o el periodismo inculcó en tu vida o que tú ya tenías en tu vida y concordaban con el periodismo. Bueno, sí, yo siempre he tenido esta vocación social, entonces cuando hice periodismo yo me decidí por el periodismo social, por el periodismo civil. Hay muchos tipos de periodismo. También tiene que ver con las opciones que vas teniendo, ¿no? Que vas teniendo en la vida. Entonces, por ejemplo, mi ilusión fue hacer radio, pero también cuando me enteré un poco cómo estaban los salarios, los de la radio estaban muy deprimidos y dije, tampoco es que quiero sufrir, ¿no? O sea, no Claro, quiero hacer un apostolado, ¿no? Y ya entonces vas decidiendo. Entonces, sí tienes que tener los valores muy fundamentados porque es un campo de mucha corrupción. Eso es cierto, ¿eh? O sea, eso pero quien diga que no está mintiendo, okay. yo, amigos muy queridos, amigos muy cercanos que en la universidad hablábamos de la ética del periodismo, pues a la mera hora, No fueron no, tan éticos. no fueron tan épicos y la verdad que yo no pues a mí se me cayeron como colegas de amigos, ¿no? Eran amigos así, cuates, cacahuates, y se me cayeron, ¿no? O sea, ya no, lo sigo viendo, les sigo hablando, por supuesto, pero ya no les tengo ningún respeto, porque eh, es sí es un ambiente corrupto, entonces tienes que tener como muy bien puestos tus valores, o sea, muy bien puestos,
para no caer en esto, ¿no? Entonces, y además, fíjate que es como muy especial, o sea, ¿cómo sabes que un colega pues se está corrompiendo? Porque tú sabes para qué alcanza el salario, ¿no? Ok. De repente ves que viven como con cosas que tú no puedes comprar porque tú vives con tu sueldo, ¿no? Entonces, pero es interesante porque a las empresas periodísticas les importa mucho la gente honesta, ¿no? Ok. Y entonces, como que tienes más camino, vamos a decirlo, si tus valores están bien puestos, ¿no? Si tú te distingues por tu honestidad, pues bueno, así fue como llegué a ser directora de 2 periódicos. ¿Por qué? Porque a la empresa le conviene, bueno, a un cierto tipo de empresas, por supuesto, a la empresa periodística le conviene a alguien derecho, ¿no? Y no A lo meterse en mejor escándalos. en otros niveles se dan otros tipos de componendas, eso no lo podría asegurar, pero siempre prefieren a alguien que es probo, ¿no? Entonces, eso justamente, si tú te aborazas, no sé, ¿no? Yo como tuve esta educación como espartana, a mí cualquier dinero me alcanza, ¿no? Pero bueno, pero elegí muy bien las empresas en las que trabajé, porque cuando eliges una empresa periodística, también acepta su línea editorial, ¿no? Entonces sí tienes un margen de iniciativa, pero bueno, si estabas en el financiero, pues vas a, digamos, tu centro va a ser información de negocios y financiera, ¿no? Entonces, Claro. estás en eso, ¿no? Y tocas un tema muy importante. A algunas personas les gusta decidir su carrera por el tiempo que van a tener con su familia, otras por los lugares a donde los vas a llevar, pero también a algunas les gusta saber si pueden vivir de esto, ¿no? Y creo que en las carreras sociales, sobre todo, muchas veces los papás, como tú misma lo dijiste, tienen esta idea de que no se puede vivir de esto, de que el periodismo, por ejemplo, tiene salarios bastante bajos comparados con otras profesiones, pero más allá de saber si esto es cierto o falso, yo creo que depende un poco de tus prioridades. Sin embargo, me gustaría que comentaras para la audiencia el, el número, o bueno, no exactamente el número, perdón, pero más o menos el tipo de vida económica que te puede traer estudiar periodismo, claro, a grandes rasgos, porque es totalmente entendible que esta pregunta depende de cómo te muevas, a qué lado te vayas, pero en tu experiencia, ¿cómo sería? Yo creo que eh, o sea, lo voy a decir así como bien claro, porque este es un canal totalmente libre. Claro, Yo creo que los periodistas que se hacen ricos son esencialmente corruptos, o sea, esencialmente. Y dentro de esos incluso son gente con la que yo trabajé y consideraba mis amigos y se hicieron estúpidamente ricos y el camino fue clarísimo, ¿no? O sea, ser sirvientes del poder, vamos a decirlo, ¿no? Pero si no eres eso, tienes que ser muy competitivo. O sea, realmente ser una persona que se está formando. Yo tengo de hecho 2 carreras. Mi segunda carrera, de hecho mi entrada fue por especializarme, por tener como más herramientas y distinguirme del el resto. resto. Entonces, yo entré a hacer un posgrado en historiografía, en historia, me metí a la rama de la historia buscando más herramientas de investigación para que lo mío destacara del resto. Entonces, si tienes que buscar como periodista, destacar de una gran cantidad de personas. Y entonces tienes siempre que estarte preparando, siempre tienes que estarte buscando mejores Actualizando. herramientas. Y lo curioso fue que buscando herramientas, después hice digamos, como el último twist de mi historia, y que fue convertirme en historiadora. Entonces, ahora puedo escribir de las 2 maneras.
como historiadora y como periodista. Entonces, es como muy dual mi formación, porque cada una tiene su particularidad. Entonces, si realmente te apasiona y te busca y te vas siempre formando, pues bueno, quiero decirte que te da para tener una casa propia en un buen barrio y te da para tener una familia, te da para viajar, digamos, moderadamente y también, digamos, en cuanto a que tú te pagues las vacaciones y eso, ¿no? Pero también es una carrera muy alcahueta, porque puedes conocer como muchos mundos por la propia carrera, ¿no? Ahorita puedes echarte un taco de frijoles y salsita, ¿no? Con un ejidatario y ahí estás y feliz lo disfrutas, y de repente un embajador te invita a que la entrevista sea una comida y te lleva a un buen lugar, ¿no? Entonces, un día estás en una parte y otro día estás en otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la profesión es muy alcahueta, pero también es muy estresante. No es una profesión en la que puedas estar como por demasiados años, ¿no? Yo me la pasé porque es un mundo muy acelerado y al contrario de cuando yo lo hice, ahora te exige muchísimo más. O sea, te exige que seas bueno escribiendo, que seas bueno hablando y que seas bueno saliendo a cuadro, porque ahora todas las habilidades se resumen en la velocidad de los medios, ¿no? Entonces tienes que antes nada, dices, no, pues yo soy periodista de prensa escrita. Y hasta ahí. Ya está ahí. Y ahora no. Ahora tienes que tener todas las habilidades, tienes que escribir, tienes que hablar bien y tienes que ser empático cuando sales a cuadro, porque todo eso lo vas a necesitar. Claro, es parte de crear una imagen, un sello, incluso podría decirse una marca personal. Y Sí, lo que me lleva a la siguiente pregunta. Muchos al elegir su carrera se preguntan la proyección que puede llegar a tener a futuro, por ponerlo en una palabra, si es sostenible, no solo hablando del aspecto económico, sino como te digo, de proyección. Las estadísticas que tenemos hoy en día nos dicen que sí. En 2017 y 2018, por hablar de tu alma mater, alrededor de 9,000 aspirantes se registraron para el concurso de ingreso universitario, y de eso solo 1 de cada 5 lograron entrar. Entonces, de primera mano, esto nos confirma lo que tú nos decías. Es una carrera muy competitiva que te hace que te tengas que destacar, pero sobre todo que estás buscando cómo, no sé si usar la palabra innovar, pero sí cómo adaptarte, ¿no? Incluso supongo que tú lo has visto ahora con tus clases que das en línea. Eh, la imagen ahora es pan de todos los días, cómo te expresas. Ahí hay un tema muy complejo, y creo que tú incluso lo has comentado. Ahí me di un clavado por tus redes sociales y comentabas esta parte de qué está pasando con los jóvenes que un poco no prenden sus cámaras, le faltan un poco al respeto no sé si solo a sus profesores, pero a los ponentes, por ejemplo. Entonces, ¿crees que un periodista, por ejemplo, tiene las llaves para poder cambiar eso, o parte de tu carrera te da herramientas para poder cambiar eso? sí. O sea, uno es quejica en sus redes sociales, pero sí, bueno, uno de los grandes retos de la pantalla, ¿no? Y ahora vamos a vivir con esto mínimo un año más, ¿eh? Mínimo. Sí. Entonces, uno de los grandes retos y que nos preguntábamos como profesores, yo me acuerdo que cuando entré al TEC de Monterrey, que me pasé ahí como profesora 19 años, me decían, ¿a ti no te da miedo, no te impone el primer día de clase? No, para nada. No, pues para nada. O sea, ¿cómo? O sea, ¿te dan miedo tus alumnos o cómo? Entonces, o cómo. Sí, entonces era muy curioso porque había maestros que sí les imponían los grupos, ¿no? Y yo, no, hombre, para nada, pues vamos empezando a trabajar. A mí me gusta el primer día de clases. Yo tenía así como hasta una tradición. Yo el primer día de clases estrenaba un vestido, ¿no? Yo era así, ¿no? Estrenaba un vestido y me iba guapérrima el primer día de clase, era como mi amuleto, era una especie de ritual. Y entonces sí, pero
yo soy tan desenfadada porque el periodismo es así, el periodismo es audaz. Entonces yo soy desenfadada, a mí no me, o sea, ¿a quién tienes que entrevistar? Hasta el día te doy la cita, bueno, vamos a hacer la entrevista y vamos a hacerla a profundidad. Con el tiempo me hice también experta en entrevistas, yo soy buena entrevistadora. Y, Aquí. y bueno, pues es esto, ir mejorando tus habilidades de expresión, ¿no? Todos ahorita mi meta es convertirme en una edutuber. Entonces, Okay. ya tengo mi canal tiene ya 70,000 visitas, entonces, pues, pero es por esto, o sea, tú tienes que hacer empatía con la gente a través de el dispositivo electrónico, tienes que hacer empatía a través de la cámara, le tienes que hablar a las personas y ellas tienen que sentirte cerca, si no, no vas a comunicarte, ¿no? Entonces, sí tienes que ir, pues, generando las habilidades. Si no las tienes, tienes que crearlas. Entonces, Claro, que, te tienes que ir formando. que valga la pena esos 5, 10, 15 minutitos que te está dedicando el público a leerte, a escucharte, y es parte de lo que nos estás transmitiendo ahora. De verdad, muchas gracias por la entrevista. Y esto me lleva un poco a explorar la parte de personalidad. Este proyecto se basa un poco en psicología y en identificar, como te comento, qué aspectos identificas tú que tienes. Nosotros pudimos resumir que hay 6 diferentes tipos de habilidades, por así decirlo. Entonces te voy a enlistar las 6 distintas y tú me dices cuáles sientes que tienes más desarrolladas. Eh, realista, investigadora, artista, social, emprendedora y detallista. Sí, bueno, yo ya lo comentaba, soy social, ¿no? Esa es una característica así, pero central, investigadora, por supuesto. O sea, es uno de mis grandes, ahora escribo historias, pero escribo historias familiares. Ok, Entonces, es parte como de mi emprendimiento. En emprendimiento no soy muy buena, pero tengo esa iniciativa. Y la parte de detallista, esa me la dio mi segunda disciplina. En la historia, tú tienes que ser riguroso en los detalles. Entonces, un alumno decía de mí, y me da mucha risa, pero tiene razón, decía, es que, Miss, usted tiene una mirada de halcón, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podía distinguir cuando me estaban mintiendo o cuando los trabajos se los habían plagiado, o sea, conmigo era derechito, ¿eh? Porque si yo me los sorprendía haciendo trampa, bueno, no se la acababan, los ponía como la basura, ¿no? Porque para mí era así como fundamental que aprendieran a trabajar muy bien desde el principio. Pero eso me lo dio la maestría en historiografía y el doctorado en historia. O sea, tienes que ser muy preciso. Entonces, esas tres cosas diría yo que son fundamentales, ¿no? Y es que fijarte en los detalles, eso te va a dar como periodista. Y además, había unos periodistas, hay un periodista que todavía está en Milenio, que se llama Humberto de Ríos Navarrete, que hacía una dupla con Amílcar Salazar, y cuando yo los entrevisté para mi tesis de doctorado, porque yo hice una investigación histórica sobre el periodismo, yo soy especialista, dentro de la historia soy especialista en historias de periodismo, ¿no? ok, Mi tesis doctoral fue de un periódico, de una década de un periódico que fue fundacional, digamos que es el papá de la jornada. Ahora ya no existe, pero bueno, el nombre existe, pero el periódico no existe, ¿no? Se llamó Ni Uno Más Uno. Y ellos decían algo muy bonito en las entrevistas que les hice. Decían, eran tan rigurosos y tan buenos periodistas que decían que todos los que vuelvan a escribir sobre los temas que nosotros escribimos, nos repitan. Imagínate, ¿no? O sea, oh, vamos a ser tan acuciosos, vamos a investigar tan a profundidad que los que vengan después van a tener que repetirnos al menos en parte. Así era. wow.
sí, muy interesantes. Era, o sea, y entonces los últimos trabajos que yo mandé, dije, bueno, voy a mandar unos súper trabajos, porque esto lo estoy haciendo por regresar al periodismo, pero con muchísimo gusto y con muchísimas herramientas que no tenía yo hace 15 años. Entonces hice unos reportajes muy interesantes sobre los migrantes centroamericanos en Tijuana. Ok. Y dije, así, que todos los demás repitan, bueno, se fue a portada, por supuesto. Y es una revista de negocios, pero era tan bueno el reportaje que fue de portada, ¿no? Así, muy bonito. Me lo pagaron muy bien por lo mismo, ¿no? Porque también cuando vas subiendo de categoría, pues, y eres freelance, pues son más dólares, ¿no? Claro, Y hay que así hacerle fue. a todo. Sí, 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 pero más que nada era eso, meterle todo lo que ya había aprendido de investigación pero incorporarlo a un lenguaje periodístico y por supuesto salió poderosísimo. Wow, creo que es un lema que muchos periodistas pueden o deberían llegar a tener, esa parte de ambición, de querer ver hasta el último detalle y pues incluso cierto carácter detectivesco de solo yo voy a resolver este caso y a partir de ahí los demás prácticamente me van a citar. Sí. Y esto nos lleva un poco a cerrar la entrevista. Nos quedan unas pocas preguntas, pero una de las que más eh, te surge como estudiante es, uy, si alguien me hubiera dicho esto antes de meterme a la carrera, no me hubiera metido. En tu caso, ¿qué te gustaría que alguien te hubiera dicho antes de entrar a la carrera, ya sea para conocerla más o para saber un poco de qué iba tu carrera? Fíjate que es algo interesante. El periodismo es rudo, es un ambiente rudo, ¿no? Entonces, yo venía de un ambiente muy familiar, ¿no? Entonces, creo que me hubiera gustado, y además venía también de actividades donde el compañerismo es muy importante. Por ejemplo, hacía yo alta montaña, ¿no? Entonces, ha querido cuando estaba estudiando que alguien me hubiera advertido que las redacciones son rudas, ¿no? Es decir, que tienes que tener mucha resiliencia, Ok, que es esta habilidad de reponerte de tus fracasos y mejorar en el proceso, y que además son rudas, especialmente con las mujeres, entonces tú tienes que como tomar el dicho veracruzano de ya se encontró la piedra con el coyol, ¿no? Para que, que no te, digamos, no te pasen por encima, sino tú a un lado, canijo. Es muy, muy interesante. Yo me defendí durísimo en todas las redacciones de acosos de compañeros. Y, o sea, me defendí duro, pero tampoco guardé tantos rencores. Entonces yo ok, te puedo decir que un canijo que me acosaba en una de las redacciones le dije, no hagas eso porque no me gusta y además tú eres casado y si sigues así, la próxima vez que venga tu esposa, yo le voy a decir. Y la próxima vez que fue su esposa, yo le dije, o sea, yo lo veía porque había puros canceles de cristal, ¿no? Entonces yo vi pasar a su esposa y me fui a alcanzarla. Señora, ¿me permite, por favor? Y yo veía, o sea, la señora me estaba viendo a mí y yo lo veía a él que desde lejos me decía, sin su cara de... sí, sí, ¿no? Y me dije, te advertí y te amuelas, ¿no? Y en efecto, le dije a la señora, mire señora, yo le quiero decir con mucha pena que su esposo me acosa y le voy a suplicar que le ponga un alto. Wow, No, 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 yo sí, ¿eh? O sea, te armas tomar. sí, pero fue muy chistoso porque después, bueno, yo salí de ese periódico, me fui al otro, ¿no? Y cuando yo estaba en el otro, como al año y medio, llegó él a trabajar a ese otro periódico, ¿no?
Y entonces cuando nos encontramos en el pasillo, nos vimos y me dice, ¿cómo estás, Genova? Bien. Y nos botamos de la risa. Y ya, se acabó el asunto, porque él por fin había entendido que conmigo derecho. Y yo, pues tampoco es como para que lo hagas grande, ¿no? O sea, punto y aparte. Y ya hasta lo tengo en Facebook y veo que dice que su esposa es maravillosa y yo, sí, canijo, ¿cómo no? Claro, claro. Ya pasaron los años, en fin, pero nunca nos volvimos a obstaculizar, y ahí murió, todo quedó en su sitio, se entendió el punto que yo quería. Entonces, las redacciones son rudas. Entonces, tú no puedes ir como princesa. O sea, yo venía de un ambiente, como digo, muy familiar, donde todo, en las cordadas de alta montaña todo está bien Y muy y cuidado, todo, muy seguro. ¿no? Y no importa que seas mujer, siempre y cuando te entrenes bien y llegues a la cumbre, o sea, te respetan mucho, ¿no? Entonces, y de ahí a la redacción, hombre, pues te tienes que poner bien fuerte, ¿no? Tienes que aguantar y ser más astuta. Y mucho respeto, sin duda, para todas las mujeres que día a día en este país pues hacen un cambio. Eh, Hay que decirlo, tienen muchos factores en su contra y lamentablemente México no les está dando las oportunidades que merecen, no solo laboralmente, en muchos aspectos hay que cambiar, pero parte de lo que tú comentas y el trabajo que tú haces, sin duda, realmente es lo que cambia el país, demostrándole. Han cambiado mucho las redacciones, ¿eh? O sea, sí hay cada vez más mujeres en puestos de decisión. Yo llegué a tener jefas y eso, y fue en parte por todo lo que hicimos antes, ¿no? Claro, hay un camino que hay que recorrer, que sin duda hay que agradecer a todos los que han estado atrás de nosotros. Uh-huh. Aquí solo nos queda una pregunta del público y una de nosotros. Nos preguntan acerca de si tú tuviste, ya nos comentaste que tu papá influyó un poco los cuentos que te leía, un poco también de tu familia, tal cual como te fue, pues de cierta manera orientando a esta parte de ser curiosa, de preguntarte. Y nos comentabas que incluso tuviste una maestra de biología que te estaba tratando de llevar a otro camino. Pero ¿crees que hubo una persona, una frase, algo que hizo que te decidieras definitivamente para estudiar periodismo? No, fíjate que no tanto, o sea, porque, por ejemplo, mi maestro de comunicación del CCH era desagradable. O sea, a mí me gustaba, o sea, me gustaba la materia, pero él era muy machín, entonces me desagradaba. Pero yo creo que eh, es como si me preguntaras dónde está la semilla. Yo creo que la semilla fue muy primaria, porque mis maestras de primaria me estimaban mucho, reconocían mi inteligencia y me impulsaban mucho. Y yo recuerdo así como muy entre una neblina, la neblina del tiempo, que a mí la primera noticia que me importó, así que yo decía, esto es importante y tengo que oírla, pero así una nebulosa, pero estaba yo muy chica, fue la renuncia de Richard Nixon, ¿no? Y algo intuitivamente me decía en esa niñez que yo tenía que estar atenta de esa noticia porque tenía un impacto mundial muy impresionante. Entonces yo me acuerdo estar oyendo, ni siquiera me acuerdo de la noticia, sino me acuerdo estar oyendo el radio en la papelería. Nosotros teníamos una papelería de barrio, ¿no? Ok. Y nos tocaba por turnos a mis hermanos y a mí atenderla por las tardes. Entonces yo estaba, era digamos que mi día que me tocaba atenderla, y yo me recuerdo estar oyendo esa noticia, ¿no? Y nadie me dijo qué era y eso, o sea, como que hay algo que lo traes, pero yo creo que fue como y las maestras de la primaria, porque esto ocurrió en la primaria, ¿eh? O sea, yo atendía la Oh, papelería, este,
las maestras de la primaria y también había un director. El director de la primaria era un director muy especial y era una primaria pública, ¿eh? No era un colegio. Era, y de alguna manera me identificó como una estudiante brillante y me motivaba mucho. Entonces, como que la semilla de esta curiosidad y que nunca se acaba, ojalá nunca se acabe para los estudiantes, yo creo que son esos maestros que ni siquiera estaban pensando en que iba a ser yo periodista, sino que justamente como percibían que yo era una estudiante inquieta y me motivaban para que siguiera por ese camino, ¿no? O sea, sí, y, pero no, en mi familia todos son, en mi familia todos son del poli, Ok, ¿no? ya desde ahí. O son ingenieros o son contadores, pero pues casi, bueno, yo soy la única universitaria, soy la única de la UNAM, y mi otro hermano sí, él es también de la UAM, Ok, ¿no? Pero todos, o sea, el entorno era otra cosa, el entorno era así como, totalmente diferente, entonces yo creo que uno sí tiene que buscar muy profundamente qué es lo que te gusta, qué es lo que eres, porque a partir, nadie puede dar lo que no es. por supuesto. Entonces tienes que buscar como esas cosas que están como en tu ADN y eso es lo que acaba definiendo a qué te vas a dedicar. Si rascar en lo más profundo de tu ser y muchas veces dicen, ¿qué harías sin que te llegaran a pagar por ello? Claro, uno no espera que lo que te termines dedicando sea sin paga, pero tú, por ejemplo, ¿seguirás haciendo periodismo aunque no te pagara? Pues fíjate que yo he aprendido una cosa muy importante, Ok, que bueno, de hecho en mis redes sociales sigo haciendo periodismo, ¿no? Entonces, cuando mucha gente me dice, ay, es que me encanta cómo escribes, entonces eso lo hago gratis, ¿no? O sea, cuando hago, en momentos así especiales hago artículos y los publico en mis redes sociales. Eso sí es gratis, ¿no? Para todos mis amigos. de Pero Genoveva para el mundo. muy importante, yo creo que es muy importante que lo que sea que te vayas a dedicar, tú busques tener un buen salario. O sea, lo que sea. Tú tienes que tener una buena vida y te tienen que pagar muy bien, ¿no? Ahorita, por ejemplo, freelancear como profesor está muy castigado, ¿no? Entonces, yo me niego, o sea, eso es como muy dual, ¿no? Sí quiero volver a dar clases, pero quiero llevar todo un background, por eso que quiero ser una edutuber, para que se me pague bien, ¿no? Entonces, los cursos que yo doy en la UAM me pagan bien, ¿no? Entonces, no creo que uno deba de aceptar malos salarios, ¿no? Alguien, digamos, que está tan capacitado, ¿no? O sea, como sería mi caso, no puedes aceptar un mal salario. Entonces, por una parte, claro que yo puedo dar clases de periodismo o hacer cápsulas de periodismo, y de hecho están en mi canal de YouTube, tengo un playlist, y esas las doy gratis, ¿no? Pero si yo voy a estar en una institución, si voy a trabajar para una universidad privada, me tienen que pagar bien. Me tienen que pagar, digamos, bien, el salario tiene que ser digno, ¿no? Entonces, hay como esto, ¿no? Una cosa es que tú decides regalar tu conocimiento y ponerlo en la red y ponen ahí, ¡ay, gracias! Me solucionó mi tarea, ¿no? Entonces, pero lo voy a hacer cada vez más poderoso, porque también es otra manera de tener ingresos y yo quiero llegar a la nueva universidad donde vaya a dar clases, yo quiero llegar como edutuber y que me paguen bien.
Entonces, no estoy tan de acuerdo, fíjate, con este planteamiento. Yo creo que uno no tiene que abaratar su... O sea, tienes que hacer trincheras, sobre todo cuando eres joven, pues ni modito, tienes que ir a las trincheras y pasarte ahí unos añitos, ¿no? Pero una vez que ya estás en un cierto nivel, yo creo que no debes de permitir que te paguen mal. Y no tengas duda que vas a lograr ser una gran edutuber. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con toda la audiencia de Decidiendo un Futuro. Vamos a dejar en la parte de la descripción del canal tu canal de YouTube para que te vayan a seguir. Eh, Sí, me puedes también, encontrar con mi nombre, ok, Genoveva Flores. Genoveva Flores también tiene unas publicaciones importantes y le recordamos también que está ahorita dando un curso de construcción de protocolos de investigación, todos aquellos que quieren hacer su tesis. Me parece que es en septiembre, ¿verdad? Sí, la nueva fecha es en septiembre, ahorita acabo de terminar, se super llenaron los grupos porque ahora gracias a Zoom podemos llegar a todas partes, entonces, y no son caros. Entonces yo les digo, oigan, con la calidad que yo siempre les doy los cursos, nada más que con los precios de una universidad pública, aprovechen. Y sin duda, si tienen esa oportunidad, aprovechenla, porque hacer una tesis realmente es un proceso bastante complejo, que hasta que no estén ahí, no van a valorar los consejos que Genoveva Flores les puede llegar a dar. ¿Algún Muchísimas otro, gracias. algún otro mensaje, una parte de tu trabajo que se me haya olvidado hablar acerca de ti, que quieras comentarle a la audiencia? Pues fíjate que la nueva experiencia, que es mi emprendimiento principal, ha sido de lo más interesante. Entonces yo dije, yo voy a poner todo mi instrumental de investigación al servicio de las familias. Es una tendencia que en los países anglosajones es muy poderosa y aquí yo creo que cuando salgamos de la pandemia o desde ahorita, vamos a valorar muchísimo más a lo que son las historias familiares, las historias de nuestros abuelos, las historias de nuestros padres, porque muchas de esas historias son historias del esfuerzo. O sea, son gente que vino de abajo y se construyó sola y entonces yo creo que esas historias hay que contarlas a las familias. Entonces, ahora que estoy haciendo eso para las familias, que soy investigadora y que estoy al servicio de las familias, estoy aprendiendo tanto del espíritu humano que es impresionante. Entonces yo creo que vale la pena, eh, eh, pues por supuesto, registrar estas historias, contarlas y que queden las familias en sustratos que no se degraden con el tiempo y lo podemos hacer nosotros o yo lo hago profesionalmente, pero yo creo que después de esta crisis tan tremenda en la que nos está metiendo la actual pandemia del COVID, tenemos que revalorar profundamente a nuestros abuelos, a nuestros padres, a la gente mayor y sus historias de vida como grandes maestros. Eso es lo bonito de lo que estoy haciendo ahora. Tengo también una página en YouTube que se llama Rememora y es justamente para propiciar, y tengo también un grupo de Facebook que pueden pedir, que se llama Abuelos Maravillosos. Abuelos maravillosos. Abuelos maravillosos, sí, o sea, tú quieres contar algo de tu abuelo, pues ponlo en el grupo de abuelos maravillosos, comparte su historia, ¿no? Que no se muera con ellos, que no muera su recuerdo, que sean gente que recordemos vívidamente. Y México tiene muchos de esos abuelos maravillosos, seguramente. Uf, sí, pues muchísimas gracias, estoy muy complacida de esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Genoveva. Esperemos que a la audiencia le haya gustado. Fue un gusto para nosotros tenerte aquí en el estudio 1 de Decidiendo un Futuro, aunque sea de manera virtual. Esperemos algún día podamos vernos y actualizar de manera presencial.
Pero por lo pronto, eso fue todo por nuestra parte. Somos Decidiendo un Futuro y recuerda que eso es lo más importante, que estás decidiendo un futuro. Muchas gracias.